¿Qué tal, mister? Buenas tardes, aquí en el centro. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Mañana vuelve la Champions, comienza la defensa del título, la 14ª conquistada la temporada pasada, y enfrente van a tener a un rival complicado que está acumulando grandes cifras en el inicio de esta temporada. ¿Tiene la sensación de que mañana va a ser un partido muy complicado? Gracias. No, el partido, por cierto, el partido va a ser difícil. Ellos, CELTIC como nosotros, tienen una buena dinámica, lo están haciendo bien. Es un equipo que juega con mucha intensidad. Sí, creo que estamos preparados, lo conocemos, listo para empezar bien el grupo. So the question, tomorrow the Champions League's finally back. You're up against a difficult rival here. How do you see the game going? And the answer is obviously going to be a difficult game. They, a lot like us, have a good dynamic at the moment. They play with a lot of intensity, but we're prepared, we're ready for it, and hopefully get a victory in our first game. ¿Qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Raez de la cadena SER. Acaba de decir Vinicius Junior que ustedes les mentaliza a los jugadores para que defiendan el título de campeones de Europa. Hace justo un año nadie daba un duro por el Real Madrid, fue campeón de Europa. Este año la gente, o mejor dicho, el resto de equipos respetan más a Madrid. Yo creo que en esta competición el Real Madrid siempre ha sido respetado y siempre va a ser respetado. No solamente por lo que hemos logrado el año pasado, sino la historia de este club que habla en esta competición. La empezamos con mucha ilusión, como siempre. Nunca se sabe lo que va a pasar. No podemos pensar mucho más adelante. Tenemos que pensar a este grupo, que tenemos que pasar, que ganarlo y después a ver qué pasa después del Mundial. So the question, Vinicius said that you're motivating the players to maintain your Champions League title this year. And the answer, Real Madrid are a respected team. They will always be respected, and they always have been. Not just for what we achieved last season, winning the title, but also the history of the club over the years. But we're looking forward to this season, what it can bring. You never know what's going to happen. But first and foremost, we've got to get through this group before we start thinking about afterwards. And then following the World Cup, we'll see what happens. Hello, Carlo. Derek McGregor from the Scottish Sun. Most teams that play Real Madrid will defend deeply with lots of numbers back. Ange Postecoglou has made it clear he will very much keep his attacking philosophy. Do you admire that? What are your thoughts on that? No, I know that. I think that Celtic is not going to change their style, their attitude on the pitch. They are going to. They want to play attacking football. This is absolutely more normal at their house. We are not worried to defend because we defend well, I think, and we defended really well in the past. I think one of the key points of the victory last season was to defend well sometimes, because a team has to be able to defend well and to attack well. And that is what we would like to do tomorrow. ¿Necesitáis traducción? ¿Sí? ¿No? Ok. Hola, mister. Santiago Seguero de Marca. Hablaba antes, ya veremos después del Mundial. Quería saber cómo os ha condicionado esta temporada la preparación, el hecho de que se comprima la fase de grupos en solo 2 meses y de que haya este parón por el Mundial, tanto en Champions como también en la Liga, evidentemente. Sí, yo creo que hasta el Mundial no vamos a tener problema, creo. Los jugadores están listos, preparados, motivados para llegar también al Mundial en una buena condición física. Después del Mundial, la duda es ahí. ¿Cómo volverán los jugadores después del Mundial? Nunca se puede saber hoy. As you mentioned earlier, the World Cup falls in the middle of the season. It's going to be complicated after the break for the World Cup. And obviously it's coming up quickly in only 2 months. Up until the World Cup, the players have no problem. They're all looking forward to it, and they know what they've got to do. But after the World Cup, that's when the problems may arise. We don't know what's going to happen in terms of players' condition and injuries, so we'll see what happens. Chao, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. El año pasado
Evidentemente nadie daba favorito al Real Madrid. Tú en la primera rueda de prensa, me acuerdo que dijiste, nosotros lo único que prometemos es competir. Han pasado 12 meses y si te fijas en las empresas especializadas y las casas de apuesta, el Madrid no está entre los 4 favoritos para ganar esta Champions. En todas está el quinto. Tiene delante al PSG, al Manchester City, al Bayern de Múnich y al Liverpool. ¿Te sorprende que sí, sois muy respetados, tenéis mejor equipo que el año pasado, tenéis a los mejores jugadores de la temporada pasada en plenitud? ¿Te sorprende que la gente que dice que sabe os pongan tan atrás en las apuestas? No, no me sorprende, lo veo como un buen señal, porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Yo creo que va a pasar lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final. ¿Qué tal, mister? La traducción. Sí. Last year, you were somewhat underdogs in the Champions League, but you competed all the way to the end. 12 months later, you're still not even amongst the top 4 favourites for this year's trophy. In fact, you're 5th, behind Bayern, PSG, City and Liverpool. But with last year's top players all in good form, are you surprised at this? No, I'm not surprised. If anything, it's a good sign. We don't mind being the underdogs, but if anything, we've improved. So the same as last year, we're going to try and compete all the way to the final, and hopefully in the final. Aquí, mister. Sergio López para el diario AS. Una de las cosas en las que más se ha hablado desde el sorteo es que el Real Madrid ha tenido un grupo favorable, que ha tenido suerte en el sorteo. Quería preguntarle eso mismo, si usted considera que este grupo es fácil y si eso le parece que puede llegar a ser incluso peligroso para relajarse. No es un grupo fácil porque no es un grupo fácil, porque conocemos muy bien los equipos. Celtic es un equipo que lo está haciendo muy bien. Tenemos que respetar esto, como tenemos que respetar el Lipsia y también el Shakhtar Donetsk. El grupo hay sorpresa, sobre todo en la primera parte hay muchas sorpresas. El año pasado tenemos un recuerdo bastante vivo, perdiendo en casa con los Sheriff, que parecía... pero puede pasar, entonces es un grupo que respetamos y creo que va a ser un grupo también equilibrado. People say that your draw in the group was somewhat easy and you were lucky. Is it dangerous to rest on your laurels and think that you have an easy group? No, it's not an easy group at all. Celtic, first and foremost, are a strong side, and we also have to respect Leipzig and Shakhtar. There can also be surprises in the group. Think about last year against Sheriff. Anything can happen. But yeah, we're going forward. We're going to respect this group and see what happens. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes, Andrés Rubio de Televisión Española. A partir de ahora empiezan a jugar partidos cada 3 días, se empieza a hablar de las rotaciones. ¿Veremos mañana en el 11 alguno de los jugadores menos habituales? Sí. Puede ser. Es que depende de quiénes son los menos habituales. Yo no sé cuáles son los menos habituales. So with this busy schedule coming up with games every 3 days, is it possible that there's going to be some rotation with a less common player starting? Yes. Well, it depends what you mean by a less common player. There's going to be rotation, and it just depends what you define as a less habitual player. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. 2 last questions. One over there. Hi, Michael Gannon, Daily Record. Hi, Carlos. You've conquered Europe many times, but strangely you've not conquered Celtic Park as a coach. Can you tell me some of your memories of coming here, and how much do you want to change this record tomorrow night? It's true. It's a really difficult stadium for me, for my teams in the past. I think I don't have a clear memory of this, but we played against Celtic 1 time in the group, 1 time I think in the last 16. We drew 0-0. We lost 1-0 here, and then we were able to win in Milan 3-2 in the extra time. What can I say? A really difficult stadium, but a fantastic atmosphere. And so I think for the fact that I love this sport,
I love that my team can play in this atmosphere. Le preguntaban a Ancelotti, has conquistado muchas veces Europa, pero nunca el Celtic Park, ni siquiera como jugador. Y decía, sí, tengo recuerdos de mi época de jugador, pero la verdad no nos fue muy bien y ojalá mañana podamos conquistarlo en un ambiente tan único como el que esperamos. Can you explain to us just a little bit about how strong his influence is on this team? And I think that there is no explanation. There is no explanation. He's a fantastic player with a fantastic quality. He has a really great attitude. He had the luck that he didn't have big injuries during his career. I think that these three things combined can make him at 37 years old one of the best, still one of the best midfielder that we have in Europe. He's going to celebrate 37 with a big party. I hope to be invited. Thank you.